tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta que es la tercera emisión de Peña Futbolera en su nueva etapa a través de TV y también radiofónicamente. Me da gusto saludar a Adalberto Fiugalmani López. ¿Qué tal, Memo? Buenas tardes y pues mala semana, pero buenas tardes. Así es. ¿Potros perdió? Potros perdió, sí, también emparejó. Bueno, por lo menos yo lo veo con cierta mejoría respecto al año pasado, ¿no? Que era derrota tras derrota tras derrota hasta quedar realmente en último lugar general. Alebrijes pues fue uno de los campeones del año pasado y pudiera ser un accidente geográfico deportivo, ¿no? Pero pues hay que darles todavía el beneficio de la duda a Eugui y sus muchachos, ¿no? Sí, el próximo viernes aquí en Ciudad Universitaria reciben a los Leones Negros. Así es, que también perdieron ayer, ¿no? No ganaron. Ahí sí, ¿no? Ganaron 1-0. Ganó Leones Negros 1-0. Entonces, pues tienen oportunidad de reponerse, pero deben hacerlo urgentemente. Y hacer valer la localía, ¿no? Entonces, y bueno, el Toluca fue a perder a Puebla. Toluca fue a perder a Puebla. Lo que no esperábamos, yo me equivoqué, dije aquí que me olía a empate todavía en el 2-1, estaba presagiando el empate a 2, por cómo se veía el partido y cómo estaba el control del mismo, pero un control, al final de cuentas, un control ineficiente, un control sin productividad, sin explosividad, un control a la Argentina, un control de mucho toque de balón, mucho firulete, como decíamos por ahí, y poca efectividad o poca concreción. Y le echan la culpa al buen planteamiento del Puebla, al buen parado defensivo del Puebla. Pero pues para un buen parado defensivo tienes que preparar un mejor parado ofensivo o diseñarlo o cambiar la técnica, táctica, estrategia para ese segundo tiempo, sobre todo, ¿no? Pero aparte de ese dominio, ¿qué vimos en el segundo tiempo? El tiro del Quick, que accidentalmente le pegó y accidentalmente pegó en el poste, ¿no? O incidentalmente pegó en el poste, y de ahí en fuera no viste una sola jugada, ¿no? Pero, a ver, por allí señalamos en el anterior programa que los momios o las televisoras decían, es que el Ojitos Mesa conoce al Toluca. Sí. Y no es tanto que lo conozca, porque ya no existe casi nadie de los que él dirigió, pero sí le tiene tomada la medida al equipo como tal, porque sabe que con menos les gana a mucho menos. Así es. Así, eso fue. Y también lo que comentamos de alguien que decía, yo para qué estudio al rival si es el que va a llegar a la cancha. Se ve que el Ojitos sí estudió al rival, le hizo un planteamiento pero, adecuado. Ver, es que, mira, yo creo que no se necesita estudiar al rival. O sea, en la forma en que tiene fallas en su defensiva el Toluca, pues lo único que tienes que hacer es decirles, aprovéchalo, porque con este hombre calvo puedes hacer lo que quieras. Sí, no, si hubiera sido Pumas como jugó ayer contra Necaxa, estaríamos hablando de un marcador de ese tamaño. O si Puebla tuviera la contundencia que han mostrado otros equipos, pues estaríamos hablando también de 5 tiros, 5 goles. Y sí, la verdad, y si tenemos carencias, ahora dicen falencias, todos los cronistas de moda, todos tenemos ya falan portugués. Ya falan portugués, sí, se vuelven, nos internacionalizamos también en la crónica. Tenemos carencia a la defensiva y no concretamos a la ofensiva y te paran, pues se vuelve un equipo mediocre. Lo peor del mundo en la vida, en la toda, ¿no? En la familia, en la profesión, es ser mediocre, porque pues es, y te quedas, y si ves la tabla de posiciones, aunque sea la segunda fecha, estamos en la mediocridad, literalmente. Ahora, así como los narradores de ese partido, Puebla-Toluca, se dedicaron a hablar de 1000 cosas menos del partido porque no llamaba la atención y estaba más aburrido que, como decía el arquitecto Alejandro Sánchez, más aburrido que bailar con una hermana. Bueno, pues habría que decir,
yo destaco esto y los invito a ver las fotografías que están en la página de Poder Edomex, en lo que llamamos galería. Hay 5 fotografías de la derrota de ese partido del Toluca. Pero lo que hay que ver en esas fotografías es cómo le hace en cada partido, o si son las mismas, Sambueza, para tener sus medias rotas de la parte alta. Sí. No sé si sea una cábala. Pudiera ser, ¿no? El Bofo jugaba con las medias rotas en la parte de atrás. Parecía que le habían dado una mordida ahí, un oso, y le había dejado las medias así. Yo creo que sí es cábala, ¿no? O es la comodidad. ¿Cómo hasta donde sé, en cada partido estrenan. Sí. Entonces, no creo que sean las mismas calcetas. Que la saque de la lavadora. Pero ¿cómo le queda la rotura, especialmente en el lugar que siempre lo utiliza? Ah, sí, claro. Y la cosa es que si al primer foul o la primera caída se señala las medias para decir que le rompieron las medias, ¿no? Sí, pero no me refiero tanto a los laterales, sino a donde terminan. Sí. La parte alta, cerca la parte de la rodilla, de arriba. Lo tiene ya roto. Sí, o ya le hacen sus medias especiales, estilo, ¿no? Así las solicita. Que si te vas al estricto llamado de la FIFA o la regla que pone el International Board, debes de jugar con el equipo completo, ¿eh? Y así como no puedes jugar con la camiseta rota, no puedes jugar con las medias rotas, ¿eh? En estricto. Eso diría el reglamento. Pero ya sabes que nuestros árbitros son muy laxos para unas cosas y muy estrictos para otras, ¿no? Ahora, Cardoso volvió a perder. No vi el partido, no sé qué haya pasado. Pierde con el Cruz Azul. En el papel es más el Cruz Azul. Yo lo vi. Primero, es un juego que debió haberse suspendido por el bien del fútbol y por la seguridad de los jugadores, que la única regla no escrita además de las 17 que sí están escritas, es que debes de cuidar la integridad del jugador. El diluvio que cayó en Guadalajara hacía imposible que ese partido se jugara. Pero la exigencia de la televisión, Cardoso se queja al final del partido, dice que el partido debió de haberse suspendido. Era una laguna realmente, sobre todo en el primer tiempo, aunque fue una maravilla de drenaje para la mejora que hubo en el segundo tiempo. Vimos un juego de medio tiempo, pero el diluvio que cayó en Guadalajara, el diluvio que estaba cayendo cuando empezó el partido, pues hizo un primer tiempo llanero, chapucero, ahí sí, en el buen sentido de la palabra, porque el balón explotaba y toda la banda derecha era imposible, derecha en relación al ataque de las Chivas. En el primer tiempo era imposible de circular, entonces se redujo el campo. Literalmente, no tácticamente, sino físicamente se redujo el campo, y el primer tiempo fue para el diablo, como decían los clásicos, ¿no? No tuvo nada. El segundo tiempo paró de llover, mejoró mucho el campo y Cruz Azul realmente envolvió al Guadalajara. No te puedo decir un solo peligro que haya habido sobre la meta de Corona. Y entonces a mi mente vino la declaración de un día antes de Pulido de que él se equiparaba con Ronaldo. Entonces tuvo la audacia o la grosería, yo no sé cómo llamarlo, pero además llovieron memes, comentarios. Oye, pero Ronaldo, ¿en qué estado? ¿Cómo? Pues sí, bueno, pero yo que ni en el peor estado que pudiera encontrarse, bueno, ni en su peor lesión, y la soberbia, ¿no? Frente al fisco. Sí, ándale, exacto, no cediendo, y no es nada un Javier López, alias La Chofis, en un plan de que no tiene, que está quemando, desperdiciando todas las facultades que de allá arriba le cayeron, y que no entiende que la vida del futbolista si es bueno, de 10 a 12, 13 años, si es excepcional, 15 a 17, pero que debe de empezar desde ahí, ¿no? Y que lo vean tipos como Diego Lainez, como Alexis Vega, que se vean en ese espejo, ¿no? Un tipo que a los 19, 20 años
prefiere el peinadito o el tatuaje sobre el fútbol, pues es un tipo que no tiene bien claro cuál es su proyecto de vida. Total que al Guadalajara no se le vio gran cosa. A Cruz Azul se le vio muy bien parado, tuvo muchas opciones de gol. Yo creo que lo rescatable del Guadalajara es Gudiño, y a lo mejor para el fútbol mexicano, en esta refresco que debe de haber en la selección y en todo esto, ahí tienes un muy buen prospecto que te recuerda a Ochoa en sus inicios. ¿Te acuerdas que eran Ochoa y el... Nada más que más alto. Exacto. Más alto, pero se le ve mucha seriedad, mucha seguridad. Se ve que le hizo bien estar en Europa, y Cruz Azul no se trajo 3 goles gracias a Gudiño. Una defensa también que hace agua, además de la que cayó de la que San Isidro les mandó. Pero a propósito del aguacero o del diluvio, así llueve en Guadalajara. Sí, claro. No es parte del ¿te acuerdas de juegos del Atlas? Pero ahí me atrevo a decir, porque lo viví varias veces, no una. Una de ellas en la liguilla del 81, cuando Carlos Milok era director técnico de los Tecos y el Toluca estaba allí. Ese día, pues también había fallecido un bebé de Ferreira, y lejos de regresarse a Toluca, que fue lo que le preguntó Jorge Maric. No, él dijo que se quería quedar. Entonces la cancha tenía fácil 30 centímetros de agua, pero fue tan bueno su drenaje que se pudo, después de 15 minutos se pudo jugar. Aquí parecido, ¿no? Era el primer, a la hora el partido se difirió aproximadamente 40 minutos, porque era injugable a la hora del partido. El reglamento marca que se da 1 hora, se da una segunda opción, y si no se juega dentro de las 24 horas siguientes, que para mí hubiera sido lo mejor para el aficionado y para la seguridad de los futbolistas. ¿Te acuerdas de un juego del Cruz Azul donde el Jerry Flores, su carrera ascendente prácticamente se truncó ahí por una lesión del aguacero, ¿no? Entonces habría que cuidar eso, pero independientemente, no sé si el síndrome o la maldición de Almeida o la bendición de Almeida o el reflejo, la inercia de Almeida se sigue reflejando. Es un equipo que no trae nada, Yo te diría, si hablamos mal del Atlas por lo que le pasó contra el América, o hablamos mal del Veracruz porque trae realmente nada, hay 6 equipos fácil en la Liga de Ascenso que juegan hoy mejor que Veracruz o mejor plantados que el Atlas. Yo diría que el Guadalajara anda en esos niveles. Lo vamos a tener aquí la próxima semana, y o constataremos eso o constataremos que realmente Cardoso tiene la varita mágica. Y América 3-0 al Atlas, a propósito. América 3-0 al Atlas, también en un juego que la cancha tuvo algo que ver. ¿A quién se le ocurre el 31 de mayo dar a conocer que vamos a cambiar una de las que dicen era de las mejores canchas de México, valuada en 260 millones de pesos? Fíjate, el doble de lo que te cuesta defender el descenso o el no descenso. Se cambia por una cancha híbrida que es a la altura de la que tiene Wembley, a la que tiene el Nou Camp, de la que tiene el Manchester United, de Old Trafford, pero que no prendió. Oye, ya mencionaste esos lugares. ¿Analizarían clima y altura de la Ciudad de México frente a esos lugares? Es lo que dice Raúl Barrios, ¿no? Dice, lo hicieron para una cancha, en Europa hay nieve, y entonces ese tipo de canchas es el que se necesita cuando hay nieve. Por eso puedes jugar en diciembre muchas veces, o en la temporada invernal, y las canchas resisten. No sé si hemos visto canchas blancas pintadas con rayas naranjas y la pelota anaranjada también, donde se puede desarrollar el partido. Dice, pero esta cancha específicamente no vino, el pasto no viene, esta empresa Target Sports, no es italiana, dice, pero no es un clon, te diría, de la que sí tienen el estadio de Barcelona, el del Manchester
o los estadios italianos. Y la tecnología es Playmaster, es la que se usa, pero no es la original. Es una cancha italiana clonada, ¿no? Pero se les ocurre cambiarla el 31 de mayo. Cuando va a empezar el torneo, no revisan técnicamente o estructuralmente la base de la cancha de la Azteca, que ha tenido muchas recubiertas, ya es de 70 centímetros. O sea, si tú mides la inauguración del Estadio Azteca contra ahora, tiene, por la acumulación de canchas que ha tenido, tiene 70 centímetros, cuando la base para un tipo de esta cancha es de 30 centímetros. Y el pasto, que no el sintético, que ese sí, el caucho y todo lo que tiene está bien puesto, pero el pasto que debe de tener, dicen los que saben, que la raíz debe de pegar verticalmente, y esta tiene rizomas, es decir, se expande a los lados. Entonces dice el experto, se la va a comer y que no va a tener una buena cancha el Estadio Azteca, ¿no? 2 goles de Guido Rodríguez, 1 de Andrés Uribe, 3-0. Sí, bueno, lo de Guido Rodríguez es casi excepcional, ¿no? Y sí, los 2 goles, si no los metía él, habría que mandarlo al Veracruz o algún equipo así. Realmente fueron casi regalos, ¿no? Y el de Uribe, pues fue el penalti, ¿no? Morelia 3, Santos 1. Anotaron por Morelia Rey Sandoval, Diego Valdés, Miguel Sansores. Por el Santos, Julio Furch. Sí, y empezó. Buen gol el de Furch, pero sí muestra ya el Santos las carencias en las que cayó. Sobre todo su defensiva central. Su defensa central. Sí, la verdad, la salida de Izquierdos, lo que hace un futbolista, ¿no? Lo que nos pasó aquí un poco con Da Silva, ¿no? Demuestra una vulnerabilidad impresionante, y arriba la salida de Giannini con todo lo que representaba, lo que representó, que no creo que tarde en regresar, porque, ¿por qué? Pues porque el fútbol de Arabia tiene otras características en cuanto a la vida del futbolista, ¿no? Y la vida misma. Es decir, es otro tipo de alimentación, casi todo es refrigerado. Sí. Es otro tipo de vida, casi es nocturna todo. Entonces, por el calor, la vida familiar, es muy difícil estar con la esposa, con la familia, sobre todo si son mujeres. Entonces yo creo que sí, el dinero atrae, pero la realidad te puede regresar. Pero sin embargo, no lo tienen, dependen de Furch. Y no creo que repitan, ¿no? Que tengan yo aún me pregunto si es el impacto psicológico de eliminar el descenso, entre comillas, o hacer pues no sé, esa ensalada absurda de descenso sin descenso, o te pago y no desciendes, a lo mejor jugamos con 19 equipos el próximo torneo. Esas locuras que hay en el fútbol mexicano, kafkianas, producto de que sean de un solo propietario, ¿no? Cuando hemos quedado que el fútbol es de todos, si eso realmente esté afectando el poco interés de los equipos en reforzarse, ¿no? Entonces sí ves al Monterrey, al Tigres, como siempre, al que ahora ya le están quitando al entrenador, porque ya están mandando al Tuca a la selección, casi por default, todos nuestros amigos cronistas, ¿no? ¿Será consigna o yo creo que es motivación, pero él ha dicho 1000 veces que incluso que prefería ser barrendero que entrenador, ¿no? Salvo que haya cambiado, pero lo que yo conozco del Tuca Ferretti, su estado ideal, es decir, su forma de trabajo, es en Tigres. Sí, claro. A pesar de que se haya ido ya por jubilación el ingeniero Rodríguez. Sí. Y está otro presidente, pero que ya estaba allí en la directiva, entonces ya conoce a Ferretti y ya sabe también. Entonces, yo creo que sería un tonto, porque sueldo malo no lo tiene. No lo tiene. Tiene muy buen sueldo. Muy buen sueldo. Tiene libertad de él manda, cosa que no lograría en la selección. Exacto. Y eso lo sabe él perfectamente bien, aunque le dupliquen el sueldo. Sí.
Sí, y cuando lo obliguen a que haga un comercial con un perico en la cabeza, y es todas esas cosas que se les o meter a un jugador al refrigerador, es babosadas que suelen hacer, pues sería terrible. Y él tiene un nivel de vida ya muy hecho. Es el Ferguson de los Tigres, ¿no? Él está hecho para ese equipo, y ese equipo está hecho por él, obviamente, para él. Y aparte, no es un equipo que esté titubeando o que esté merodeando ahí los últimos lugares, ni siquiera los lugares del medio. De hecho, es el líder al día de ayer, ¿no? O al día de hoy. Bueno, seguimos con la jornada. Pumas 5, Necaxa 3, sí, un portero tipo coladera. Una coladera completa entre el portero y la defensa, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto que la formación nace desde el portero, el caso Talavera, caso Osvaldo Sánchez, no tanto, caso Corona, fíjate, no tanto, desde mi punto de vista, no tanto Ochoa. Ochoa es más contenedor que director. Sí, ayer Hugo enseñó el cobre, pero yo lo veía antes como un arquero más serio, con más propuestas. Sí, es lo que te dije, ni cuando empezó en el América, ni cuando se fue a Monterrey, no tuvo una debacle así. No, algo le afectó. Claro, hay un factor, ese tercer gol, cuando Ventura da el pase, 2 cabezazos equivocados, y el de Ventura Alvarado lo techa y prácticamente se lo regala a Carlos González, pues eso yo creo que elevó o reafirmó la moral de los Pumas, que no la traían, porque les acababan de empatar, y tiró la moral del Necaxa. Y bueno, pues al final tuvimos un juego de 8 goles. Ahora, si esto es verdad para los Pumas, pues qué bien. Por la delantera, sí. Sí, por la defensa también, que te metan 3 goles, se oculta esa falla, porque metiste 5, ¿no? Igual pudiste haber ganado 10-9. Para mí, por las fallas defensivas de ambos, pudo haber sido un empate a 7 o un 6-7 fácil, ¿no? Y estaríamos comentando. Lobos 2, Veracruz 0. Lobos 2, Veracruz 0. Te diría casi normal por la situación de ambos equipos. Me gustó porque no soy muy amigo ni siquiera seguidor de Palencia. Al contrario, creo que es el peor de los 17 técnicos que hay en primera división. Lobos se tendrá que armar a sí mismo, y ayer lo hizo así ante un equipo que no trae nada. E incluso la actuación o el lenguaje corporal y anímico de Memo Vázquez es triste, ¿no? Uh-huh. No existe el ánimo. Está dando el viejazo. Está dando el viejazo. Comparado con el Ojitos, o comparado con el Tuca y lo que hacen, él se ve abatido desde que empieza el partido. El que tengas que recurrir a Noya para ver si metes un gol en un centro de saque de banda, sacrificando a la defensa central. Ahora, los goles de Lobos fueron el primero en el último minuto del primer tiempo, y el segundo en el último minuto, ya en el sobretiempo del segundo tiempo. Y pues bueno, vieron que Melitón no era la falla, sino que es en sí todo el equipo. Y creo que si hay 2 equipos sin idea actualmente en el fútbol, aunque sea la fecha 2, son Veracruz y Guadalajara. Tigres 1, Xolos 0. Sí, un buen gol. Mantiene hegemonía sobre Xolos, y ojo, el siguiente partido sale Tigres, pero luego recibe al Toluca, y allí, si gana, mantiene un año o más de invicto en su cancha. Así es. Fue un partido dominado tácticamente y técnicamente por Tigres. Tuvieron Tigres y Monterrey ayer un factor a su favor, la expulsión tempranera de un rival, ¿no? Entonces Tigres tuvo esa expulsión de Aquino a su favor, y debieron haber ganado por mayor margen, pero el gol de Guiñac excelente, y se acerca cada vez más al récord
de goleador del equipo, ¿no? Uh-huh. León 0, preocupante, Monterrey 2. Sí, León y Cota 0. Yarbur juega sus mejores partidos en la banca. También una expulsión tempranera en un foul que dirían los clásicos criminal sobre ¿cómo se llama el jugador ¿De quién? del Monterrey? ¿Funes Mori o quién? No, Funes Mori entró al segundo tiempo y anotó después de 30 y tantos partidos de no hacerlo por sus... Bueno, expulsaron a Fernando Navarro. A Fernando Navarro lo expulsaron al final y salió furioso porque por ahí cayó el segundo gol, ¿no? Y siguen las quejas sobre los arbitrajes, ¿no? Pero el Monterrey demostró que el cambio de entrenador, al contrario, yo creo que le hizo bien, le sentó bien el refrescarlo, y son hoy por hoy los dos líderes del fútbol, ¿no? Y bueno, hay nuevo presidente, y hay que decirlo, de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa. Y hay creo que es el de Mercadotecnia, Diego Zuinaga, no sé si sea pariente de Francisco Zuinaga. Dicen que sí. Sí, ¿verdad? Anoche me comentaban que sí. Es más, muchos me da la impresión de que se dedicaban a lo mismo, porque sí. Paco Zuinaga llegó aquí como su origen fue ese. Uh-huh. Sí. Bueno, ayer yo pensé que era el mismo, que era Paco Diego, ¿no? Pero bueno, creemos que no es así. John de Luisa, el cambio de presidente, pues también es una renovación de la misma empresa, ¿no? No, sí, pero a lo que voy es a lo siguiente. Algunos, los que son enemigos de la televisora, dicen, es que no sabe nada de fútbol. Y ahí es donde quiero cuestionarte. Yo conozco a John de Luisa desde por lo menos el 2007. Sí sabe. Que ya estaba antes. Sabe, sí. O sea, pero en el 2007 fue como vicepresidente de la América a una gira por Sudamérica donde se jugaba en la Copa Sudamericana. Yo estaba allí porque el Toluca jugaba en Libertadores contra el Boca Juniors. Entonces, lo que yo cuestiono es, ¿no sabrá de fútbol? Bueno, posiblemente cuando entró no supiera. Pero después de tantos años, yo creo que sí tiene capacidad para aprender. Sí, la tiene y ha hecho los esfuerzos. Porque si no, que me digan quién va a la escuela de fútbol a aprender a ser directivo. Claro. Ahora ya hay cursos y ya hay todo. Sí, hay hasta especialidades. Sí, y diplomados y todo lo que tú quieras. Pero no es lo mismo tampoco. Claro. No, es como estudias administración de hospitales y llegas al hospital y no sabes ni lo que es un catwood, ¿no? Uh-huh. Entonces lo ves o te piden de urgencia ventiladores y vas a Woolworth y compras dos y resulta que eran Siemens pulmonares. Sí, claro. Era otro lado. Eso que yo les digo a mis alumnos a veces, que es el México 1, uh-huh. La materia que vives en la vida diaria, en la vida real. Yo creo que sí lo ha aprendido. Yo creo que el punto de John de Luisa es qué tanta libertad tiene él para y dentro actuar. de lo que ha aprendido, qué tanta visión tiene, por ejemplo, para determinar quién es el técnico o quién debe ser el técnico. Exacto, de la selección. Porque los medios ya están jugando con Almeida, Herrera, y bueno, ya descartaron a Osorio y les queda el Tuca. Ayer todos los programas prácticamente de comentarios en nocturnos no sé si hay línea o si pero a mí Osorio, no sé a ti, pero a mí me deja muchas dudas, porque quienes eran sus amigos decían, es que es muy estudioso. Quienes eran sus enemigos se bajaban en las rotaciones. Pero si nos basamos en un hombre estudioso, que se veía que era meticuloso para muchas cosas, hasta para poner las piecitas esas redonditas para hacer su pluma en la cancha y su pluma y todo eso. Y yo conocí compañeros así, que aparentemente eran muy estudiosos, inclusive tienen letrita parecida a la de Osorio,
pero no es que fueran tan estudiosos, sino que necesitaban leer 10 veces para poder entender. Entonces, son duros de entender, veras. Eso no quiere decir que sea estudioso. No, puede ser estudioso, puede ser muy estudioso, puedes saberte, no sé, las alineaciones desde que se inventó el fútbol en 1872 hasta la fecha, y eso no te hace el mejor técnico, ¿no? O puede ser el mejor futbolista y no ser el mejor técnico. Los técnicos también dependen de los jugadores que se encuentren. Sí. Si revisamos su trayectoria, bueno, ha sido campeón varias veces con varios equipos, pero ¿qué jugadores tenía allí? Y el caso más notable en México es el de Enrique Meza. Él se encontró una serie de jugadores que lo hicieron campeón en el Toluca. Sí. Y aléguenme, quien quiera alegarme, porque ese equipo no lo formó Juan Manuel Álvarez, que fue su antecesor, tampoco sí lo formó el zurdo López, que no llegó a dirigirlo. Exacto. ¿Cuál fue la virtud de Enrique Meza? Poner a cada quien en su lugar. Y con eso hizo campeón al Toluca. Así es, encontrarle, y Osorio quizá el pecado era que ponía a cada quien en el lugar que no era el que le correspondía, y esa fijación en contra de cualquier jugador que midiera menos de 1.73. Entonces, porque pues para él entonces no existe Maradona, no existe Messi, no existe Bélgica, nadie. Los tres mejores de Bélgica miden 1.72, 1.73, entonces no habría, o Modric. Modric mide 1.72. Para él jamás hubiese jugado Garrincha. Exactamente. El fútbol, la capacidad. Por eso te digo, ahí estudioso de que si se sabe, y lo han hecho estudios físicos, de que el jugador chaparrito tiene un mejor perigeo para hacer driblings y para todo, porque está más cercano al piso. La conducción de Reynoso, la conducción de Maradona, todo, el mismo Pelé, pues Pelé era de alrededor de unos 74, unos 75, ¿no? Y calzaba del número 5, entonces no era tampoco el Pata Bendita es la mentira Castro, más grande, porque calzaba del 5 y era un cañonero. Sí, impresionante. Sí, digo, además el fútbol es igual que la inteligencia, no se mide de la cabeza al cielo, sino de la cabeza a los pies, ¿no? Y bueno, incluso en el básquetbol, donde juegan jugadores de 1.95 para arriba y a veces uno de 1.90 se ve bajito, el centro a veces mide 1.78, 1.80 y es el que le da el sentido al equipo. Ahora, si no tienes a los laterales de 1.90, pues juega con los que tienes, o no tienes el contención. Ahora, que era Vázquez. La ventaja en una selección, cuando te dejan trabajar, es que tú puedes pedir a lo que crees que puedes hacer un gran equipo. Es diferente de un equipo donde tienes que limitarte a lo que te pueden comprar o a lo que hay. Sí, que tienes 2 o 3 de base y todos los demás lo tienen que arropar. En la selección, supuestamente, los 17 o los 22 o los 23 son estrellas en sus lugares, ¿no? Y tienes que hacerlos jugar. Ahora, pero si vienes destacando como el mejor lateral derecho de México y lo pones de medio de contención, o eres el mejor rematador de área como el Chicharito, en ese sentido, lo pones atrás del 10. Hacemos un comparativo, resulta más inteligente el Piojo Herrera, que al entrar como técnico emergente hace la selección de su equipo, toma y de el otro equipo, claro, y complementa. Claro. Y vámonos. Claro. Sí, en ese. Y el Tuca, en los 2 partidos que dirigió, hizo prácticamente lo mismo, ¿no? Porque está más hecho un equipo para un partido, para un par de partidos, que una selección donde tienes que meter al esquema a todos los jugadores. Y luego te dicen, no lo entiendo, ¿no? O sea, yo soy un rematador nato y meto 40 goles del Chicharito pero me ponen a jugar atrás, afuera del área, cuando el 95% de sus goles se dan entre el penalti y el área chica, pues algo está mal, ¿no? Ahora, ojo, y esta fue una discusión en su tiempo y en su momento que tú y yo hicimos con Cristante, porque decíamos, tiene a Uribe y tenía a Triverio, y con Cardoso funcionaron los dos. Y históricamente, el mismo Cardoso como jugador y Cristante como portero, Cardoso siempre tuvo una pareja que primero fue Abundis, después Carlos María Morales. Sí. Entonces, sí.
Pues es que si no tienes esa pareja, ve a los equipos del Mundial. O sea, siempre tienes a Mbappé y tienes a Griezmann, ¿no? O sea, si no tienes un par de jugadores, pues con que te neutralicen siguiendo la filosofía. Ahora, cualquiera pensaría que se llevaban muy bien Cardoso y Abundis. No es que se llevaran mal, pero luego los pases se los soltaba el uno al otro. Órale, a ver si es cierto. Sí. A ver, mete el gol. Sí, era el reto, claro. Y Abundis hacía lo mismo. A ver, que todos hay que pasar hasta el Paraguay. Pues a ver, mete esta. Y la metía. Sí. Es que eso es lo que tienes que hacer. Y aquí, pues no, jugaba solito el Chicharito, solito Jiménez. Sí, la verdad no fue, salvo el partido contra Alemania que le dio historia y le dio posición y le dio la posibilidad de repetir, aunque yo creo que él se va ahorita con la de Colombia, ¿no? Ganó esa posibilidad, va a su lugar. La prensa no lo va a golpear como golpean aquí, porque es otro. Va a hablar en su idioma, que es de usted. Sí, exacto. ¿Cómo así? Dígame usted. Y usted va a marcar, ¿sí? Sí, así va a ser. Pero bueno, aquí sigue el espacio. Yo creo que aquí va a haber un técnico de transición. ¿Pero para qué? ¿Cómo? Para los partidos chicharroneros, para no decirles moleros. Bueno, pues los dos que va a haber. Como dijo Milog, esos los puedes mandar hasta sin por teléfono. Sí, van a mandar a La Puente o a La Volpe. En tiempos de Milog era por teléfono, ahora es por internet. Exacto. Y más fácil, ¿no? Por Skype. Lo tienes ahí en directo. Yo creo que va a ser eso y el definitivo lo tendremos el próximo año, ¿no? Uh-huh. Oye, y falleció Alfredo del Águila. Sí. Y contrario a otros jugadores o a otras cosas, no le dieron yo creo que no le dieron el valor moral que él tuvo. Y hay un error o una serie de errores garrafales en las páginas tanto de la América como de la propia Federación Mexicana de Fútbol. Dicen que del Águila nace en 1935 y todos los comentarios dicen que debuta en 1964 en primera división con el América y no debutó con el América. Y luego dice que ¿cómo va a debutar en el 64 si metió un gol en 62 con la selección mexicana a Checoslovaquia, a Cruyff, cuando fue el primer triunfo? Luego dicen que fue un mediocampista talentosísimo y todo. Él fue el precursor de Albino Morales en el Toluca. Él era extremo derecho. ¿Y qué más dice? Que se hizo en las fuerzas básicas del América y que debutó en el 64, 65. Debutó a los 30 años en primera división y que jugó 158 partidos, que metió 4 goles y se acaba la narración. ¿Y dónde viste la muerte aparte de esos dos medios? ¿En la muerte? Sí, o sea, el anuncio de su fallecimiento. Todos los días, el Excelsior, ¿sí? Eso sacaron. Porque me decían que nada más un diario lo había sacado de la capital del país. Solamente uno, y todos los demás comentarios vienen al segundo o tercer día. Y todos sacan prácticamente la misma foto que se la han de haber robado, la tomaron de internet, con el escudote de la América y un referente de la América. No hubo minutos de silencio. Pero no dicen más, no hay más historia. No hay más historia. Bueno, revisa los 100 jugadores del Toluca que AS, el periódico AS, y dice Alfredo del Águila, plurifuncional medio ofensivo que anotó un gol a Checoslovaquia en la primera victoria de México. Y es todo lo que dice. Ahora, pero es que ahí es donde yo alego. ¿Cómo dejas a los españoles de AS, con todo respeto, que vengan a escribir la historia que no conocen? Claro. 1. Claro. 2. Alfredo del Águila jugó primero en el Toluca. Sí. Llegó en 1957. Así es. Y estuvo aquí. Jugó contra el River en aquel pentagonal del 58. Jugaba de extremo derecho, claro. Era del Águila, Blanco y Sesma. Sí. Eran los 3 delanteros. Sí. Bueno, él era sastre de profesión. Sí. Sí. A ver, no, yo quería platicar contigo.
Memo, sí, se tiene que saber la historia. Uno, él aprendió en las fuerzas básicas del Necaxa. Así es. Y de ahí se vino. Así es. Y le pasó algo similar como a Bustos, que lo trajeron al Toluca, y en el Toluca los genios de esa época dijeron que no servía. Que no servía. Entonces, Chaparrito, pero a Del hablando Águila de Chaparrito. que sí. Entonces, que jugó aquí. Y precisamente fue como seleccionado mexicano al Mundial de Chile. Pero seleccionado del Toluca. Sí, porque él llegó a la América en el 64. El otro que llegó allí era, no recuerdo bien si era Romero, el Bucky Romero. El Bucky Romero. Antes, en 58, habían sido seleccionados del Toluca para el Mundial de Suecia. Era Blanco. Y Romo, que regresó fracturado. Sí. Pero fíjate, dice la página oficial que tiene, dice, comenzó a jugar en la primera división la temporada 63-64. Dice, se inició en las fuerzas inferiores del América. Oye, pero buscas al Totol Fuentes y hay toda una historia del Totol Fuentes. No, mira, la cosa estuvo así. Una figura como del Águila. Toluca le vendió la carta al América, de Alfredo del Águila. Sí. Y nos mandaron allá la del Pichicuás Garrido. La de Garrido, claro. Armando Garrido. Que era esa delantera de Garrido, Sague, Moacir y Martel. Cuando llega del Águila, pues es cuando lo hacen campeón. Entonces ya era del Águila, Sague, Moacir y Martel. Después surge ahí Fragoso, ¿no? Pero toda esa generación, la del cuate Calderón, ese es lo que es patético. Porque, a ver, con los señores de a ver, aquí, hace 11 años, en el 90 aniversario del Toluca, allí estuvo Alfredo del Águila. Entonces, o sea, vamos, es posible que por falta de acuciosidad, por ignorancia, no conozcas la historia. Pero entonces, ¿para qué vienes a cubrir un evento si no preguntas siquiera quién es? Pero ¿para qué tienes en la Federación Mexicana toda un área de geografía, de estadística e historia y un referente? Porque del Águila no fue un jugador cualquiera, no fue un jugador de 3 partidos, fue un jugador con historia, con una humildad. A mí alguna vez me lo presentó Cárdenas, allá en plan de amigos, retirados los dos, y luego, platicar fíjate, con él era... Uno que sí fue al revés, que fue Gilberto Vega. Ese primero jugó en el América y después jugó en el Toluca, ese sí. Y luego en el Veracruz. Núñez, que jugó en Zacatepec, América y Toluca, ¿no? Exacto. Pero del Águila es un producto de nosotros y nosotros le debimos haber, bueno, quizá contra el Guadalajara, porque no jugamos de locales. Yo que se debe de rendir, de dar el reconocimiento que él como persona. ¿Cuándo oíste un escándalo de Alfredo del Águila o un comentario agresivo? El tipo era aparte que era un jugadorazo, en serio, era un crack, y fue muy amigo de Pedro Nájera. Con él hizo una excelente mancuerna y obviamente de Bosco, Portugal y Lemus, ¿no? Pero era tripleta. Sí. Porque era Arrieta y Nájera. Arrieta. Juan Arrieta es que le dio vida a esa media con el 7 pulmones de Pedro Nájera. Sí. Y Juan Arrieta, por si no lo sabías, y si no lo sabían los aficionados que nos hacen favor de verlos. Sí. Bueno, pues Juan Arrieta hizo los arreglos del Mundial previo al México 70, donde se hizo el segundo piso de la tribuna de Sol. Estoy hablando del estadio Nemesio 10. Sí, claro. Porque Juan Arrieta era arquitecto y él hizo el estadio Luis Pirata Fuente. Sí, yo creo que Arrieta y el Currito Buendía, que ni siquiera aparecen en la historiografía, si es que existe correcta, pues han sido figuras pues poco reconocidas o poco identificadas, y se van más cosas. Arlindo, ¿qué hizo? El botellazo que le dio Babá y lo retiró. Bueno, el gran mérito de Arlindo fue meter el primer gol. Claro, meter ese Arlindo gol, dos Santos Cruz, que yo tenía un compañero en la Facultad de Derecho, alias Memín, que era americanista, pero era originario de
no te digo el nombre, pero era originario de Zitácuaro, y yo le puse Chicorini dos Santos Cruz porque era chaparrito. Chaparrito. Sí. Y fue cambiado por un seleccionado brasileño que compró el América y lo cambiaron porque Arlindo estaba llamado a ser prácticamente el sustituto de Pelé. Tuvo la mala suerte de encontrar aquí a Babá. Simplemente para dejárselas así, ya se nos acabó el tiempo. Que Amaury Epaminondas pudo haber sido mejor que Pelé. Sí. Pero no fue seleccionado porque se lesionó. Por esa razón vino a dar a México. Sí. Pero era un jugadorazo. Amaury Epaminondas. Sí. Le decían sus amigos el chombón. El chombón. Sí, y pareja de Neco. Hablando de pareja. Esos tres fueron tres. Sí. Que en realidad fueron cuatro. Amaury, Neco, Nicola Gravina y Ademar Barceló. Sí, y Carlito Peters, ¿eh? No, pero ese vino a Pumas. Sí. Bueno, pero de esa y Ademar Esos Barceló, cuatro vinieron al oro. Y que lo hicieron campeón. Con Mota, que era mi portero. A ver, fíjate, Osorio con Mota, que medía unos 60. Nunca hubiera existido. No existía, imagínate. Y menos como portero. Y estuvo en la selección. Claro, fue el que metió los 8 goles allá en Inglaterra. Bueno, pero pues también a Ochoa, que mide 1.90, le metieron 7 en Chile, ¿no? Te agradezco mucho. Nada más para cerrar, hoy el Ovaciones, que es el diario deportivo más importante, bueno, fue el más importante de México, da la mejor noticia económica, es el único que menciona el tema de la inflación derivada de los aranceles que está imponiendo Trump allá. Y todos los demás periódicos, incluso los de economía, hablan de gabinetes y cosas, y el Ovaciones de fútbol o deportivo habla de la inflación. Como detalle curioso. Muy bien. Ahí la dejamos. Muchas gracias. Gracias, Memo. Nos vemos el viernes. Gracias a Adalberto Figueroa López. Yo soy Guillermo Garduño Ramírez. Gracias por el favor de su atención.